En el día de hoy Vemos los ensayos en base a normas. Estos ensayos son los que se realizan en los equipos electrónicos siguiendo una serie de características y requisitos preestablecidos en las normativas. Entre los temas que vamos a tratar hoy se encuentran la definición de qué es una norma, quién se encarga de realizar estas normas, cómo es el proceso para realizarlas y algunos ejemplos, tanto prácticos como teóricos, de qué tipo de normas tenemos que utilizar para determinadas situaciones. En la definición de qué es una norma, podemos encontrar que es un documento que se establece por consenso, es decir, por acuerdos de participantes que se reúnen en organismos reconocidos. Estas son reglas y criterios para poder determinar las condiciones mínimas y necesarias que debe reunir un producto, un servicio o un sistema de gestión. En cuanto a la pregunta ¿quién las hace las normas?, podemos encontrar que cada país tiene su organismo nacional de normalización. En Argentina este organismo es el IRAM. Y la tarea del IRAM es a su vez formar comisiones y formar parte de asociaciones para definir normas internacionales. Asimismo, la normativa en cada país puede ser adoptar normas que se vayan definiendo por otros instrumentos. Por ejemplo, normas que tienen que ver con las telecomunicaciones de la IUT o normas de la IEC. A través de la utilización y la adopción de normas de otros organismos, podemos obtener y podemos encontrar y podemos desarrollar equipos que funcionen en distintas partes del mundo. Es evidente que la normativa de una comunicación Wi-Fi, una comunicación Bluetooth, son normativas internacionales, puesto que los equipos desarrollados en otros países funcionan de igual forma en nuestro territorio. En cuanto a la pregunta de cómo se hacen las normas, y ya dijimos que son por consenso, ¿sí? Pero en primera instancia las normas responden a una necesidad en el mercado. Es decir, que una vez que se desarrolló una nueva tecnología o se desarrolló una nueva forma de realizar determinada actividad, surge la necesidad de tener una norma que estandarice esa tecnología o ese tipo de comunicación nueva. Si ponemos, por ejemplo, la tecnología de GSM, vamos a encontrar que si estamos hablando de una tecnología de 5G, de comunicación de celulares, es evidente que para normar esa tecnología y para que todos los teléfonos sean compatibles entre sí y que los distintos países tengan la misma compatibilidad, tenemos que respetar y tenemos que trabajar en base a una norma internacional de comunicaciones. Para ello se reúnen los expertos de las distintas fábricas con los gobiernos a fin de desarrollar una normativa que se ajuste lo mejor posible a los requisitos de todo el mundo. Una vez reunido el comité de expertos, discuten y tratan de llegar a un consenso en base a las distintas posturas de cada uno de los fabricantes y a partir de ello se desarrolla un proceso de múltiples interesados. Es decir, este primer comité consulta y pone a disposición un borrador de la norma para que el resto de los actores que tienen que ver con esta tecnología, con este proceso en particular, puedan opinar. Una vez recabada la opinión de ese grupo más amplio de expertos y de actores en la materia, se logra una norma, la primera versión de la norma, que es un consenso amplio entre el primer comité que se reunió de expertos mundiales y los demás expertos a los que se fueron consultando. Por ejemplo, podemos ver aquí el desarrollo o el proceso de publicación de una norma de los estándares ISO. Habremos escuchado los estándares ISO, como las ISO 9000 o las ISO 14000, que son distintos estándares internacionales para realizar actividades. Podemos encontrar los diferentes pasos en los que se va construyendo esta normativa. Se empieza desde que se propone un nuevo trabajo, se construye este comité de expertos, trabajan los primeros borradores, consultan esos primeros borradores, el borrador a algún comité de expertos más amplio, a partir de ahí se vota para llegar recién al sexto paso en donde se produce la publicación del estándar internacional de la normativa ISO. Este tipo de flujo de trabajo es equivalente a las diferentes asociaciones que se encargan de generar normas y se trabaja generalmente sobre el mismo aspecto, sobre principalmente el consenso. Como vemos, hay diferentes normativas para diferentes cuestiones.
Por ejemplo, acá vemos que tenemos normativas, ya estamos hablando de las normas IRAM, las normas nacionales, en donde tenemos normativas para determinar cuál es el cobre recocido patrón para uso eléctrico, alambre de cobre recocido, calefactores eléctricos para ambiente, requisitos de funcionamiento. Como verán, hay diferentes normativas aplicando a diferentes aspectos, en este caso concreto de lo que tiene que ver con la electrónica y la electricidad, pero podemos encontrar normas IRAM aplicados a diámetros de cañerías, aplicado a estándares de calidad, aplicado a cualquier actividad que se desarrolle en la industria o producto que se fabrique. Evidentemente, hay normas para todo. ¿Qué quiere decir que haya normas para todo? Que nosotros, al fabricar un determinado componente, siguiendo la normativa, podemos garantizar que ese componente es compatible con los demás del estándares de mercado. Para ir un caso, apartándonos de la electrónica, si nosotros fabricamos un caño para transporte de agua y seguimos los estándares de la normativa vigente para los caños de agua, vamos a encontrar que nuestro caño va a ser compatible y se va a poder utilizar con alguno de otra marca y otro fabricante. Eso es lo que persigue y eso es lo que trata de realizar las normas, ¿sí? Una estandarización de los equipos y de los sistemas que estamos trabajando. ¿Cómo determinamos qué normativa utilizar? En principio puede darse a través de una autoexigencia, es decir, yo quiero construir una fuente de alimentación conmutada. Puedo recurrir al ente de normativas, en el caso de Argentina, el IRAM, y hacer una búsqueda en un buscador de fuentes de alimentación. Voy a encontrar diferentes normativas hasta que encuentro una que es de convertidores a semiconductores, con lo cual es una fuente conmutada, ¿sí? Convertidores autoconmutados. A partir de esta norma, que tiene un precio, yo la puedo adquirir, esa adquisición de la norma me va a permitir identificar y conocer y poder leerla, y a su vez me va a permitir estar informado si esa normativa surge un cambio. Por ejemplo, fíjense que es la IRAM 4223-2, podría surgir una actualización y transformarse en una IRAM-3, y si yo sigo fabricando con la IRAM-2, estoy fuera de la norma. Por ello, una vez que nosotros adquirimos la normativa, IRAM nos avisa cuando hay un cambio en la normativa, a fin de que nosotros podamos adquirir la nueva norma y seguir actualizado nuestro proceso. Ahora bien, puede darse otra situación en la que nosotros querramos, por ejemplo, vender una fuente de alimentación conmutada. Una vez que yo quiero vender una fuente de alimentación conmutada, tengo que verificar y ver las exigencias legales que el mercado o que las instituciones me piden a la hora de hacer esta venta. Por ejemplo, en Argentina tenemos la normativa 9298 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Esta normativa nos dice cuáles son los requisitos de seguridad que deben cumplir el equipamiento eléctrico de baja tensión para poder comercializarse. Evidentemente, si yo tengo un equipo eléctrico, existe riesgo de electrocutar a las personas, ¿sí? Sobre si es una fuente de alimentación, si es un velador o si es cualquier equipo que maneje una tensión que pueda ser peligrosa. En la normativa argentina, cualquier equipo de más de 50 voltios necesita una verificación de sus condiciones de seguridad. Esto lo vamos a notar en que si vemos un equipo moderno, vemos que hay doble aislación, tenemos los tomacorrientes con doble aislación o inyectados en plástico, y si recurrimos o si vemos equipos de muchos años de antigüedad, vamos a encontrar que hay componentes que a simple vista son inseguros, ¿sí? Vamos a encontrar que hay tomacorrientes de cartón o cuestiones por el estilo si vamos para atrás en el tiempo. A partir de ello es que se fueron determinando cuáles son los requisitos que debe cumplir un equipo para poder verse en Argentina. Esta normativa va a determinar cómo tienen que trabajar y qué tan seguros tienen que ser. Esta normativa utiliza las normas desarrolladas por el IEC y el IRAM. Es decir, la Secretaría de Comercio nos está pidiendo que nosotros utilicemos normativa del IEC y el IRAM para asegurar que nuestro equipo cumple con los requisitos de seguridad.
Esa normativa es, en este caso, la ISO IS 28. Esta normativa nos dice a su vez que nosotros debemos certificar, es decir, ensayar nuestros equipos por un laboratorio acreditado por el organismo argentino de acreditación. Este organismo argentino de acreditación garantiza la seriedad y la transparencia de los ensayos. Es decir, que no solamente yo tengo que construir mi fuente de alimentación, en el caso de ejemplo que estamos hablando, con los componentes básicos y que electrónicamente y eléctricamente la fuente cumple con los requisitos, sino que además tengo que cumplir con una normativa de seguridad. Ustedes van a ver que hay diferentes marcas en las fuentes de alimentación. Fíjense, y se puede fijar en cualquier toma corriente o cualquier fuente de alimentación que ustedes tengan a la mano, fíjense que existen diferentes marcas, diferentes sellos que se van imprimiendo en los equipos. Estos son los sellos que se utilizan en la República Argentina del IRAM para verificar que nuestro equipo tiene la seguridad eléctrica aprobada. Para que se garantice esa seguridad eléctrica aprobada, tiene que ensayarse en base a la norma IS 60950. Y esta norma 60950 es la norma técnica. Entonces, lo que hemos estado hablando hasta acá, y para entender por qué es tan importante realizar las normativas y revisar y entender en qué marco legal estamos trabajando, es que si nosotros queremos vender un equipo y ese equipo se alimenta con más de 50 voltios, tengo que cumplir con la norma de la Secretaría de Comercio. Esa norma de la Secretaría de Comercio me dice que tengo que realizar un marcado, o sea que mi equipo tiene que haber sido certificado y tiene que haber sido marcado por un laboratorio acreditado por el OAA. Para que ese laboratorio acreditado por el OAA me ponga estas marcas en mi equipo, me va a pedir que yo ensaye con la norma IS 60950. Y esta norma es la normativa técnica que voy a tener que seguir y que voy a tener que cumplir para que mi equipo tenga esta certificación y con esta certificación cumplir con la normativa de Secretaría de Comercio y a partir de ahí venderlo. Si yo no cumplo con esta normativa y si yo no trabajo, estoy vendiendo un equipo fuera de norma, ¿sí? Eso puede traer muchas consecuencias de todo tipo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es esto de la norma IS? Habíamos dicho que la norma IS es una norma internacional. Si hacemos una búsqueda, pues vemos que la norma IS 60950 también se compra, también se adquiere como se adquieren las normas de la norma ISO. En este caso tenemos que hablar de francos suizos, ¿sí? Esta norma cuesta 900 francos suizos, que al cambio de hoy son 979 dólares. A partir de ahí podemos adquirir esta norma, ver qué es lo que dice y cuál es su contenido y desarrollar nuestro equipo cumpliendo las exigencias que esta misma tiene, a fin de que al momento de ensayarse por un laboratorio bajo normas, un laboratorio de la OAA, yo pueda estar seguro de que cumple mi diseño, pueda obtener la marca a través de la normativa IRAM y pueda comercializar mi equipo. Si analizamos un poco más en detalle, la norma IEC tiene diferentes aspectos. Es una norma extensa y muy técnica, en donde se habla de todos los requisitos que debe cumplir los equipos que están sometidos a más de 50 voltios en su tensión de alimentación. Entre lo que podemos ver, los requisitos generales, condiciones generales para las pruebas, puedo hablar de protecciones contra peligros, ¿sí? Contra descargas eléctricas. Es evidente que yo tengo que lograr que no sea accesible la fuente desde el exterior para que nadie pueda tocarla y sufrir una descarga. Tengo que ver cómo son los circuitos de sobretensión y de fallas a tierra. Tengo que trabajar también sobre el cableado de los conexionados, ¿sí? Los terminales de cableado para que no exista riesgo de cortocircuito. Tengo que ver también la resistencia mecánica, ¿sí? No sería lógico que una fuente, de hecho, y vamos a ver que hay equipos que tienen resistencia a las caídas, por ejemplo. Es por eso que si nosotros tiramos una fuente de alimentación de una PC al piso no se rompe, porque está desarrollada y cumpliendo esta normativa a fin de que no queden expuestos componentes que puedan dañar a las personas que lo están manipulando.
no tengo que tener partes móviles que puedan ser peligrosas, tengo que tener requisitos térmicos, eh, resistencia al fuego. Esto es importante. Si ustedes, los plásticos con los que están desarrollados estos equipos son ignífugos, es decir, que se puede derretir pero se autoextingue, ¿sí? No se incendia la fuente de alimentación. Asimismo, voy a tener protecciones contra condiciones anormales de funcionamiento, por ejemplo, si hay una sobretensión, la aislación que tengo que tener entre el primario y el secundario, eso está todo tabulado en la norma IEC y cumpliendo eso se asegura la seguridad, valga la redundancia, del usuario final del equipo. En resumen, casi la totalidad de los equipos electrónicos tienen que ser ensayados bajo normas y certificados. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo hemos visto con el ejemplo de nuestra fuente de alimentación. Pero si estoy trabajando con equipos médicos, para poder venderlos, para que un equipo médico pueda ser vendido, tengo que tener aprobación del ANMAT. El ANMAT es el que se encarga de aprobar los medicamentos y los alimentos y los equipos médicos en Argentina. Esa acreditación del ANMAT me va a pedir, o sea, nos va a pedir a nosotros como fabricantes que cumplamos diferentes requisitos. Uno de ellos es el ensayo del equipo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si el equipo médico se conecta a una corriente superior a 50 voltios, evidentemente tengo que cumplir con la normativa 60950 que habíamos visto recién. A su vez, los equipos médicos tienen que cumplir con el requisito de compatibilidad electromagnética. Esto quiere decir que las energías irradiadas o recibidas por el equipo no pueden afectar al funcionamiento del equipo en sí mismo ni los equipos cercanos. Para ello se hacen otro tipo de ensayos de compatibilidad electromagnética justamente con diferentes laboratorios a fin de garantizar este funcionamiento. Los equipos de comunicaciones, por ejemplo, también tienen un ensayo bajo norma. Es lógico que si nosotros trabajamos con un equipo o fabricamos un equipo de Wi-Fi o un equipo de Bluetooth, vamos a necesitar garantizar que nuestro equipo se puede conectar a las redes de Wi-Fi y a las redes de Bluetooth. O si estoy trabajando con equipos que estén en bandas licenciadas, como puede ser GSM, como puede ser alguna banda del espectro que esté licenciado, a partir de ahí tengo que garantizarle el correcto funcionamiento del mismo. El órgano de aplicación para esto es el Ente Nacional de Comunicaciones. Este Ente Nacional de Comunicaciones me va a exigir a mí, como fabricante o como importador que quiere traer un equipo de comunicaciones, que yo realice diferentes ensayos sobre el mismo. Estos ensayos son orientados a cómo se comporta la comunicación, cuánta potencia máxima transmite el equipo y demás cuestiones. Obviamente que hay normativas asociadas a ello y hay marcas. Si ustedes se fijan en su mouse inalámbrico, su router o su propio teléfono, van a encontrar que hay un sello que dice CNC y un número o FCC y un número. Esos números son los números de habilitación que tiene nuestro equipo ante el ENACOM, ¿sí? ante este Ente Nacional de las Comunicaciones. Esa habilitación quiere decir que pasó por este proceso de mediciones bajo normas y lo pasó satisfactoriamente y se pudieron desarrollar y pudieron lograr la habilitación para comercializar ese equipo en el país. Los invito a que revisen y a que se fijen justamente los dispositivos de comunicaciones y van a encontrar este número. Si este número lo colocan en la página del ENACOM, van a encontrar cuándo se realizó esa aprobación. No van a encontrar los resultados de los ensayos porque son confidenciales, pero sí van a encontrar que ese equipo está habilitado para realizar las mediciones. Bueno, como hablamos anteriormente, si los equipos tienen voltajes mayores a 50 voltios, vamos a tener que trabajar con la 60950. Si estoy trabajando en ambientes explosivos, también hay normas específicas para ambientes explosivos, obviamente orientado a que si yo estoy trabajando y estoy colocando un equipo en una refinería de petróleo y hay gases de petróleo en el ambiente, mi equipo no tiene que generar chispa, evidentemente, ¿no? Entonces, hay toda una normativa para ensayar los equipos que van en ambientes explosivos a fin de garantizar eso y de que el comprador
de mi equipo esté tranquilo de que cumplo con la normativa y que mi equipo funciona como debería funcionar. Estos son solo algunos de los ejemplos que vamos a encontrar y que podemos discutir acerca de mediciones bajo norma, pero en esencia, y como dijimos anteriormente, casi la totalidad de los equipos en electrónico, los que nos compete a nosotros, pero casi la totalidad de las cuestiones hay que trabajarlas y ensayarlas en base a norma. Evidentemente, para ello debemos cumplir ciertos requisitos. El primero es conocer la reglamentación. No puedo yo trabajar y no puedo desarrollar un equipo para vender en el mercado si no sé la reglamentación que me va a tocar a la hora de desarrollarlo. Evidentemente, esto puede incurrir en que una vez que tenga desarrollado mi equipo y lo venda en el mercado, puede pasar que alguien denuncie, alguien note esta falta de reglamento y se multe a la empresa que lo hizo, o bien tenga que reponer o retirar todos los equipos del mercado. Por ello es importante, antes de desarrollar algo que vaya a ser comercializado y que pueda ser susceptible de este tipo de normativa, revisarla y conocerla. Para ello es importante, y todos estos trámites que estamos trabajando y que estamos viendo, tienen que contar con un representante técnico. Los representantes técnicos de estos ensayos que estamos hablando son ingenieros matriculados. Como habíamos visto en la clase que tuvimos de cuestiones legales a la hora de realizar las mediciones, es importante tener una matrícula vigente y es un requisito indispensable para presentar estos trámites tanto en la Secretaría de Comercio como en el INACOM, como en el ANMAT. En cualquiera de ellos existe la figura del representante técnico y ese representante técnico tiene una responsabilidad asociada a ese cargo. Es decir, que si nosotros ensayamos un equipo, lo vamos a hacer uno solo, ¿no? Vamos a hacer uno solo y lo vamos a enviar a ensayar. Una parte fundamental de la responsabilidad del representante técnico es garantizarse que el resto de los equipos sean idénticos al que nosotros enviamos. Es por ello que no es trivial la figura del representante técnico y es fundamental en estos tipos de ensayos. Es importante conocer que hay que lidiar con la burocracia de los organismos estatales. Todos estos procesos llevan mucho tiempo, tanto en los laboratorios como una vez que se desarrolla este trámite, se cumple con la normativa y se presenta en las oficinas asociadas, puede ser la Secretaría de Comercio, puede ser el ANMAT, puede ser el NACOM, y llevan tiempos asociados. Por lo cual, la mayoría de las empresas trabajan con varios meses de anticipación a lo que necesitan en el mercado. Si Samsung está pensando en largar un nuevo teléfono al mercado argentino, unos meses previo a ese lanzamiento ya comienza con todos estos trámites de aprobación para obtener las aprobaciones y poder vender en el momento del lanzamiento su equipo. Bien, hasta aquí hemos hecho un resumen y un repaso de algunas normativas que tienen que ver con las mediciones. Cada una de estas mediciones y cada una de estas normativas nos va a indicar cómo se realizan esas mediciones a nivel técnico, ¿sí? La normativa dice que hay que monitorear de este nivel a este nivel y la normativa y el valor máximo de esa medición tiene que ser tanto. En base a ello, nosotros vamos a poder hacer esa medición. Eso solo una de los componentes que tienen esta normativa asociada a los equipos electrónicos. ¿Sí? Si no, hemos visto que tenemos diferentes aspectos, muchos que ver con lo legal, hasta el punto de poder imposibilitarnos vender nuestros equipos o bien tener que hacernos cargo de cuestiones legales importantes asociadas a ello. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda que les haya surgido, escríbanla en los comentarios del video y se lo trataremos de responder a la brevedad. Muchas gracias.